Abrimos el camino para llevar la peregrinación a todas partes. Siempre impulsados por la sed de Dios, transitamos nuestra vida moral, nuestro caminar hacia el Padre en la vida. Aquí comenzamos a andar. Bienvenidos. Esto es Sed de Dios, Vida de Peregrinos. Conduce Padre Luis Anaya, aquí en Radio Corazón. Dios, yo tengo sed de ti. Tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro, mi alma desfallece dentro de mí. Las lágrimas me brotan de día y de noche, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo busco tu rostro, Jesús. Me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro. Queridos oyentes, queridos hermanos, hermanas, vamos a continuar con nuestra reflexión vinculada a la vida moral, la vida de hijos en el Hijo, con el don de la caridad. Hemos llegado, digamos, como a la cumbre de la vida teologal, que ciertamente está dado por la caridad que Dios derrama en nuestros corazones. Es muy lindo siempre tener presente este texto tan clarificador que nos trae San Pablo en la Epístola a los Romanos. Me refiero al capítulo 5, versículo 5 de la epístola, ¿no? Cuando San Pablo menciona que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿no? ¿Qué es la caridad? Podemos preguntarnos, ¿no? La caridad implica amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todo, y al prójimo como a mí mismo. Este texto, que sintetizamos así en esta frase, ya tiene su raigambre en el Antiguo Testamento. Si nosotros tomamos el texto de Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 5, y lo unimos con el libro del Levítico, también del Antiguo Testamento, en el capítulo 19, versículo 18, vamos a confluir ya con Jesucristo el Señor en, por ejemplo, el capítulo 22, versículo 37 de San Mateo, que resume el misterio de la vida cristiana, por así decir, la realidad de la vida cristiana como amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El mismo Jesús lo va a decir claramente en el Evangelio: este es el primero y el mayor de los mandamientos o de los regalos que Dios nos hace. Porque tengamos esto siempre bien presente, como lo decíamos al comenzar a reflexionar sobre la vida teologal. La vida teologal es vida infundida en nosotros por el Espíritu Santo, como nos lo dice de la caridad el apóstol Pablo en esta cita de Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido infundido. Por lo tanto, amar no es en primer lugar un esfuerzo personal, sino que amar implica en primer lugar hacer la experiencia de ser amado.
Dicho de otra manera, como hemos tratado de insistir, en reconocernos, tomar conciencia que somos hijos del Padre, ¿no? Y como hijos somos amados, porque la constitución filial es una constitución del amor paterno. Dios se entrega, por así decir, a nosotros en esta generación eterna de la realidad filial en su Hijo. En su Hijo. Somos hijos en el Hijo. Y en esta constitución ontológica, en esta identidad propia, está ya radicada, está plasmada el misterio del amor de Dios. Soy hijo por amor del Padre, ¿no? Soy lo que soy porque el Padre eternamente me amó y en Cristo Jesús se dio por mí, se entregó por mí. Bueno, todo esto, esta realidad vivencial, esta realidad existencial, esta realidad que es un misterio de amor infinito que nosotros no llegamos a entender, si que apenas percibimos, bueno, todo esto es lo que se condensa en esta expresión tan sencilla, tal vez un poco conceptual, que nuestra vida consiste por la infusión del amor de Dios en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, ¿no? Es el amor de Dios en mí, claramente, ¿no? Es el amor de Dios en mí que después nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios lo va a caratular, lo va a llamar de amistad. Recordemos ese diálogo que tiene con sus discípulos cuando Jesús les dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 14 y siguiente: a ustedes ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque todo aquello que conozco del Padre, que el Padre me ha dicho, que el Padre me ha revelado, se los comuniqué, ¿no? Es decir, nosotros hacemos amistad con Dios precisamente porque llegamos a plasmarnos, no solamente conocer desde un punto de vista intelectual, sino porque somos en aquello que el Padre ha revelado a su Hijo, ¿no? Que es el misterio del amor eterno del Padre, ¿no? De allí viene un poco la expresión también del Evangelio según San Juan en este mismo capítulo 15: como el Padre me amó, yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿no? Es decir que, la realidad de nuestra vida, que es una vida filial, es una realidad imbuida plenamente, profundamente, del amor del Padre que nos ha generado como hijos en el Hijo, ¿no? Y en este amor nosotros permanecemos, porque el Padre es fiel, ¿no? Más allá de nuestras conductas y desobediencias, más allá de nuestra infidelidad, el Padre es fiel. Y ser fiel para el Padre es permanecer en su amor, ¿no? Siempre va a ser Padre para nosotros, nosotros siempre vamos a ser hijos para el Padre, ¿no? Y en esta realidad del amor fiel, nosotros desentrañamos, siguiendo el texto de Juan, la voluntad del Padre, ¿no? Porque la voluntad del Padre es una voluntad amorosa. ¿Qué es lo que el Padre quiere de mí? Lo mejor. ¿Qué es lo que el Padre quiere de mí? Que yo experimente su amor para poder amarlo a Él y al otro como Él me ama a mí, ¿no? Hacer de mi vida un círculo de amor, un círculo virtuoso del amor profundo del Padre, como don suyo, realizado efectivamente por el Espíritu Santo. Por eso se habla de la permanencia, no es algo de un momento. El amor permanece, el amor no pasa. El amor, cuando es amor verdadero, es un amor que normalmente debe crecer. Obviamente que yo lo puedo enfriar. Ahora vamos a hablar inmediatamente de las obligaciones morales que nacen de este don hermoso que es el don de la caridad. Pero el Padre siempre permanece fiel y por lo tanto yo estoy siempre
en su presencia como hijo suyo amado en el Hijo Cristo Jesús, Hijo eterno del Padre. ¿Sí? Por eso nuestra gratitud como primera respuesta, que nace de la experiencia de sentirme amado, y la gracia que le pido al Señor de poder amar con el amor con el cual Él me amó y se entregó por mí. Miraba mi pecado y en silencio rompía mis cadenas con su último aliento, y en el final gimiendo liberaba a un pueblo de la condena y la opresión. Mientras ardía de dolor todo su cuerpo, Él me ofreció el regalo más bello. Y en ese discípulo al que más amaba, me dio a María por madre para siempre. ¿Qué más espero yo si es claro que Él me amó y se entregó por mí en oración? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo grita en mi frágil corazón. Estamos compartiendo Sed de Dios, vida de peregrinos. Visto lo cual, entonces, a partir de esta densidad tan profunda del amor de Dios en nuestra vida, tratamos de rescatar algunas expresiones que emergen en mi vida concreta del amor de Dios en mí, ¿no? Como vida moral, ¿no es cierto? En primer lugar, podemos subrayar esto en lo cual hoy día insiste tanto el Papa Francisco, ¿no? Que es el gozo. Cuando el Papa Francisco insiste en que nuestra vida cristiana es normalmente una vida gozosa, no está sino haciendo referencia a esto que estamos diciendo, es decir, que es reconocer, tomar conciencia que en mi vida todo es amor de Dios, todo es amor de Dios, ¿no? Y por lo tanto, reconociéndolo, lo disfruto, lo gozo, ¿no? Experimento interiormente la alegría que significa el sentirse amado por Dios, el sentirse amado por el Padre. Y de esta manera poder realizar en mi vida, entramos un poco en la dimensión moral, aquello que es mi vocación más profunda. ¿Cuál es mi vocación? Lo decíamos en algunos capítulos iniciales. Mi vocación es vivir esa alianza para la cual he sido gratuitamente elegido por el Padre Dios, ¿no? Hay dos palabras aquí que son claves en la comprensión de mi propia realidad, que es la palabra elección. Yo he sido elegido por Dios, por el Padre, eternamente, para hacer una alianza con Él y en esa alianza incluir a todos mis hermanos. Es una alianza eclesial, es una alianza de toda una comunidad, donde yo soy hermano de mi hermano y todos somos hijos de un mismo Padre. Entonces, pudiendo vivir la realidad del amor, que es el misterio de mi vida, que es el llamado al cual yo estoy convocado, bueno, yo gozo. Porque, como solemos decir comúnmente, me siento realizado en mi vida, ¿no es cierto? Estoy alcanzando aquello para lo cual he sido pensado, constituido y llamado, que es vivir la realidad del amor, ¿no? Y en esto tendríamos que poner todo nuestro empeño, ¿no? En poder liberar aquello que obstaculiza
amar de verdad, sentirme amado en primer lugar, porque se ama, porque me experimento amado, despejar todo aquello que no me deja ver esta realidad, que no me deja tomar conciencia, que no me deja hacer una fructuosa experiencia de mi condición vocacional, que es ser hijo del Padre, amado por Él. Junto con el gozo está la paz. ¿Por qué? Porque yo experimento, volvamos a usar esta palabra, es una experiencia interior que obviamente refluye en todos mis gestos, mis actos, mi palabra, mi mirada, de ese orden interior que significa la presencia del amor de Dios en mí, ¿no? Porque si yo estoy realizándome en el amor de Dios, si yo estoy experimentando el amor de Dios, eso no solamente me colma de gozo, sino que además me serena, me da una paz profunda. ¿Por qué? Porque siento que todo el orden de mi vida, mis potencias, mi inteligencia, mis afectos, mis pasiones, ¿no? Todo lo que yo soy se conjuga, se articula para amar y para hacer experiencia del amor de Dios y del amor del prójimo. Por eso tantas realidades de nuestra vida son expresión del amor. Cualquiera sea el camino de vida que yo elija, no es sino para hacer experiencia del amor y para amar al otro. Típicamente hablamos, y hacemos bien en hacerlo, del matrimonio. El matrimonio como una expresión concreta, ¿no? Personal, comunitaria también, él y ella, ¿no? De un amor que los une como cónyuges, como esposos. También tenemos que hablar en este capítulo de la misericordia, en este capítulo de la caridad de la misericordia, ¿no? La misericordia es una expresión exquisita, privilegiada del amor de Dios en nosotros, ¿no? Donde mi corazón se hace uno con el corazón de aquel que se encuentra en dificultad, con el corazón de aquel que sufre, ¿no? Y el ejemplo que ustedes recordarán, tan claro y tan invocado en reiteradas oportunidades, es el del buen samaritano. Aquel samaritano que, encontrándose con un hombre judío malherido, tirado al borde del camino, se detiene. ¿Por qué? Porque lo sabe ver con los ojos del corazón, ¿no? Y verlo con los ojos del corazón es verlo con ojos de misericordia. Es decir, el samaritano deja fluir, deja expresar el amor que está en él, que se vuelca en concreto para el servicio de una persona necesitada, ¿no? Cuando uno hace experiencia del amor de Dios, no puede no hacer experiencia de la misericordia, porque expresa ese amor, expresa la verdad del amor, ¿no? ¿Qué más nos pide en el orden moral el amor de Dios en nosotros? La corrección fraterna, tema hermoso y difícil, porque implica conjugar verdad y amor. Verdad porque en algunas ocasiones, pongamos un papá, una mamá, ¿no? Respecto de un hijo, una hija adolescente o que ha hecho algo que no le hace bien, digamos, ¿no es cierto? Ha causado un daño, no ha sido fiel, en fin. Y entonces tengo que corregirlo. Corrección fraterna. Acá sería corrección paterno-filial, pero entramos dentro del mismo capítulo que se engloba con esta palabra corrección fraterna. Porque le tengo que decir la verdad. Hiciste mal, esto no está bien, causaste este daño. Pero ¿cómo se lo digo? Y se lo digo con caridad, ¿no? La corrección fraterna me interpela para que en aquellas ocasiones que corresponde, prudentemente corresponde, yo haga una observación en la caridad respecto de una verdad, ¿no? que ha ocurrido en la vida de una persona o una situación que se ha planteado, ¿no? Y finalmente podemos decir, ¿no? que la caridad en nosotros siempre es benevolente, es decir, es una mirada hacia el otro que suscita
el bien, ¿no? Que se pone al servicio, ¿no? Que se ofrece como don y por lo tanto suscita la reciprocidad y da lugar a la amistad, ¿no? Son 3 expresiones que podemos conjugar, ¿no? En una frase, ¿sí? La caridad, el amor de Dios en nosotros siempre es benevolente, quiere el bien del otro, y esta benevolencia suscita una reciprocidad, una respuesta también benevolente, que conjugándose ambas conforman una relación de amistad. Así es la caridad, si la vives de verdad, no te arrepentirás, serás libre para amar. Así es la caridad, si la vives de verdad, no te arrepentirás, serás libre para amar. ¿Cómo reconocerás verdadera caridad si antes que para ti mismo buscas siempre el bien de los demás y es feliz con lo que tiene, no se cree más de lo que es, si como buen campesino tiene un corazón sencillo? El camino nos espera. Sigamos andando. Ser de Dios. Vida de peregrinos. Concluyamos entonces este capítulo sobre la caridad, ¿no? Diciendo que la caridad es un don, el don que permanece, como nos dice San Pablo en la primera epístola a Corintios en el capítulo 13, ¿no? Es la caridad que Dios ha derramado en nuestros corazones, decíamos al comenzar este capítulo, es la caridad que como hijos recibimos del amor del Padre. Es el amor del Padre volcado en nosotros, que desborda nuestro corazón, que nos constituye en amistad con Él. Santo Tomás de Aquino, que todos conocemos bien, nos va a decir que la caridad es cierta amistad que Dios tiene con el hombre. ¿Cómo es posible esta amistad de Dios con el hombre? Precisamente porque Dios da el primer paso, nos primerea, ¿no? Y derrama su amor en nosotros por el Espíritu Santo, habilitándonos, haciéndonos capaces para amarlo a Él con ese mismo amor con cual Él nos ama a nosotros, ¿no? Relación paterno-filial, claramente, ¿verdad? Qué lindo que es poder vivir así la vida moral, ¿no? Y esto se expresa, esto obviamente refluye, se manifiesta, se comunica. ¿De qué manera? Y con los vínculos, ¿no? Por eso vincularnos en la vida es una educación básica, ¿no? Aprender a vincularme con el otro. En primer lugar con Dios. Es el vínculo fundante, digamos así, del cual nacen todos los otros vínculos. Y en la medida que el vínculo fundante sea un vínculo sólido, sea un verdadero vínculo de amor que el Padre derrama en mí, entonces, bueno, mis vínculos fraternos, amicales, conyugal, incluso podríamos decir de relaciones comunes de trabajo, compañeros de trabajo, bueno, son vínculos que también expresan el amor que Dios ha derramado en mí. Y que, como dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, van a ser estas relaciones, estas expresiones de la caridad de Dios en mí, van a ser el motivo del juicio final, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús, bueno, ¿qué va a ser al final de los tiempos, ¿no? Y entonces Jesús pone este ejemplo, ¿no? del padre que separa a unos de otros, ovejas de cabritos, ¿no? Y cuando los invita
a los que están a su derecha, ¿no?, de entrar en el reino de los cielos, a participar de su gloria, a contemplar su rostro, frente a la pregunta, bueno, ¿por qué? Y porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Lo recordamos muy bien, este capítulo que nos interpela permanentemente y que nos pide, ¿no?, ¿verdad?, que nosotros en nuestra vida seamos muy concretos en las expresiones de amor. El amor se muestra en lo cotidiano, se muestra en lo concreto, se muestra en el vaso de agua que yo sé darle al que tiene sed. Hijas de Jerusalén, yo las convoco, ayúdenme a encontrar a mi Señor, pues se han llevado a mi Maestro y no sé dónde le han puesto. Yo busco su rostro, me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, allí donde me aguardas. Yo busco tu rostro, me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro, tu rostro, Jesús. Iniciamos el camino, pero nunca dejamos de andar. Este es solo un alto hasta el próximo recorrido. Así termina Sed de Dios, vida de peregrinos.